Antes de comenzar, como es costumbre, por favor confírmenme en el chat que pueden escuchar correctamente. Gracias Gerardo, gracias Roberto. Bueno, muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos a la segunda semana del curso de programación en R. Esta semana vamos a abordar el tema de lo que es la visualización de datos con algunos paquetes que R nos presta para esta función, y a todos aquellos que hayan tenido alguna especie de problema con la tarea número 1, recuerden, la programación no es una tarea sencilla, requiere de tiempo, y lo quiero recalcar en esta segunda semana, ya que el dominar paquetes de visualización de datos requiere de tiempo y sobre todo de mucha práctica para entender cómo estos funcionan. Entonces hay que armarse de paciencia, practicar mucho, y en el foro estaremos intentando resolver todas sus dudas. Recuerden, por favor, mantener las cámaras cerradas y los micrófonos cerrados. Roxana, si nos puede hacer el favor de cerrar la cámara. Listo, muchas gracias. Ok, entonces, antes de comenzar, vamos a cerrar acá la cámara para mejorar el... Ok, comenta Ronald. Ok, Ronald, muchas gracias. Ok. Bueno, también antes de comenzar, hacer una pequeña aclaración. En los temas de programación suelen ser confusos para algunas personas porque imaginémoslo de la siguiente manera. El lenguaje lo que te da son las piezas para que uno construya la solución. Sé que algunos tenían la queja de por qué en el documento no se hacía un ejemplo que fuera igual a los de la tarea, y es porque el lenguaje lo que nos da son las piezas para que nosotros podamos armar una solución al problema. No existe un libro que pueda recopilar ejemplos de todos los problemas que vayamos a topar en problemas de binaridad de datos, pero sí lo que tenemos que aprender a dominar son esas pequeñas estructuras que nos van a ayudar a después construir nuestras soluciones. Sé que puede ser frustrante, pero como les digo, ármense de paciencia, sobre todo de tiempo, y hay que practicar, y en el foro cualquier consulta que tengan estaremos complacidos de poder ayudarles. Okay, un momento. Ok, como comenté, el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema que es muy importante en el proceso de minería de datos, y sin embargo a veces no se le da el lugar que éste merece. Y estamos hablando de la visualización de datos. Okay, muchas veces estamos acostumbrados a trabajar con gráficos, hacer los gráficos, por ejemplo, con herramientas como PowerPoint o herramientas como Excel, que le pasamos los datos y él automáticamente nos monta un gráfico. Pero vamos a ver en esta lección que en muchas ocasiones el hacer un gráfico de calidad viene a ser un proceso un poquito más manual, más artesanal, y que tiene una importancia muy grande. Vamos a ver acá en el foro, nos preguntan. Ok, pregunta Dayana Molina, sobre la calificación de la tarea número 1. Bueno, la tarea número 1, la calificación ustedes la estarán recibiendo en los próximos días. La fecha límite para entregarla sería el día de hoy, justo antes de empezar la lección, y a lo largo de la semana estaremos recibiendo su calificación lo antes sea posible. Y a Mary Karen, para todos en general, cualquier duda que tengan en este momento sobre el formato de entrega de la tarea,
o ese tipo de preguntas, realícelas a través del foro porque se nos come tiempo de la presentación. Entonces ahí lo pueden publicar en el foro y justo después termina la clase, entonces estaremos contestando sus dudas. Ok. Y bueno, empezando al tema de los gráficos, podemos ver acá en este pequeño diagrama que es muy sencillo, pero ilustra muy bien el problema. Y es el proceso que realizamos a la hora de hacer análisis de datos. Podemos que tenemos que importar los datos, tenemos que limpiarlos y entramos en una especie de ciclo en el que experimentamos con los datos. Y existen dos formas en las que nos podemos enfrentar a los datos. La primera es enfrentarnos a los datos crudos, como por ejemplo acá podemos ver en esta tabla. Cuando nos enfrentamos a los datos crudos, tal y como son, topamos con el problema de que tenemos toda la información, pero para el ojo humano encontrar patrones dentro de grandes conjuntos de datos es muy difícil. Ok, muchas gracias, Ronaldo. Encontrar patrones dentro de un conjunto de datos grandes es muy complicado. Por ejemplo, podemos ver esta tabla que es relativamente muy pequeña y aún así encontrar patrones, cómo se comportan ciertas variables dentro de esta tabla, sería una labor bastante difícil si abordamos el problema meramente desde los datos crudos. Entonces, esa es la labor que viene a cumplir la visualización. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una cantidad determinada de variables, vamos a tomar un sector de nuestros datos que nos interesa analizar y vamos a hacerlo visible para que entonces el ojo humano sea capaz de encontrar patrones y explicar las conductas dentro de nuestros datos. Entonces, antes de comenzar, vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, así se vería la tabla de datos, tal y como es, los datos crudos. Si hacemos un pequeño gráfico, por ejemplo, como este, en el que vamos a tomar solamente dos variables, vamos a verlo acá, vamos a ver que todavía es sencillo ver cómo se comportan las variables, pero tenemos el problema de que estamos viendo, por decirlo así, solamente un sector de los datos. Esto es algo importante de recordar cuando hablamos de graficación, es que no tenemos que olvidar que estamos trabajando con una cantidad de variables del problema y un solo gráfico o un solo tipo de gráfico puede llevarnos a error porque estamos viendo tal vez un ángulo muy específico del problema. Okay, entonces vemos acá en este otro gráfico, como pueden ver en todo el documento van a encontrar el gráfico y justo antes del gráfico el código necesario para generar ese gráfico. Como podemos ver que incluso con simplemente ordenar de forma ascendente las barras de gráfico, mejoramos muchísimo su lectura. Y entonces aquí sí se nos permite de forma visual y muy sencilla y rápida encontrar patrones dentro de los datos. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver una serie de gráficos muy populares y muy usados que nos pueden ayudar a abordar estos problemas utilizando el lenguaje R. Como les digo, antes de cada gráfica va a estar disponible el código y una recomendación que les hago es ejecutar línea por línea del código para que puedan ver cómo este funciona, porque esa es, al menos en mi opinión, una de las maneras más rápidas de empaparse del lenguaje, entender cómo el lenguaje funciona, y es copiando el código en RStudio y ejecutando línea por línea.
Ok, ¿qué herramientas tenemos para hacer gráficos en R? Bueno, tenemos muchísimas herramientas. De hecho, una de las compañeras hacía una pregunta en el chat hace poco, que si vamos a utilizar un paquete que se llama Plotly, y al menos en esta lección, ¿no? Esta lección busca ser un poco más resumida. Sabemos que no pueden hacerse ustedes expertos en visualización de datos en una sola clase. Entonces lo que buscamos es mostrarles cuáles son las opciones que tienen en dos paquetes que son de los más usados y de los más sencillos de utilizar, para que ustedes después puedan enfrentarse a problemas de visualización. ¿Y qué paquetes vamos a trabajar? Vamos a trabajar dos paquetes que son de los más utilizados en visualización de datos en R. El primero es el paquete Graphics, que es el paquete nativo de R para hacer gráficos. Algunos tal vez ya han utilizado la instrucción plot. Bueno, esta instrucción plot proviene de este paquete Graphics de R. Tenemos la opción de utilizar el paquete ggplot2. ggplot2 es un abordaje más moderno de la visualización de datos. Este fue propuesto por Hadley Windham, uno de los estadísticos más prominentes que hay en la actualidad y de los que más ha contribuido, si hablamos de paquetes de R, a pues este mundo del análisis de datos con R. Los dos son altamente recomendados, los dos tienen sus pros, los dos tienen sus contras. A lo largo del curso vamos a ver que muchos gráficos están hechos de las dos maneras, con los dos paquetes. Algunos están hechos con solamente un paquete, porque es tal vez la opción más sencilla. Y como dije en esta clase, nuestra intención es mostrarles las opciones para que ustedes después, con el tiempo y la práctica, puedan enfrentarse a problemas. Ok, la pregunta del millón. ¿Qué gráfico tengo que utilizar? Y contestar a esa pregunta no es sencillo. Existen muchas maneras de visualizar datos y todo depende del problema al que nos estemos enfrentando. La persona que esté encargada de diseñar la visualización que se va a utilizar para resolver determinado problema tiene que tener conocimientos del problema que se está enfrentando, o ya sea porque trabaja en la organización que tiene el problema y convive con el problema, o porque previamente hizo un estudio a profundidad del problema para poder entenderlo. En muchas ocasiones, la selección desafortunada de un gráfico puede generar confusión y dar resultados que no son los esperados. Muchas ocasiones pasa que un gráfico da un ángulo del problema en específico que tal vez no capta cómo se comporta el problema y vaya a confundir más bien a las personas que lo leen y les dé una impresión equivocada. Entonces, de todas las opciones que tenemos, vamos a empezar con la más sencilla y vamos a empezar a ver un poco de código. Ok. Y el primer tipo de gráfico que vamos a ver es un gráfico con el que creo que todos nos hemos enfrentado alguna vez, y es el gráfico de dispersión. ¿Okay? ¿Qué es el gráfico de dispersión? Es un gráfico para variables numéricas. También se pueden en algunos casos usar variables categóricas, en el que tomamos dos variables, una como coordenadas para el eje Y en un plano cartesiano y otra como coordenada para el eje X. Entonces, dentro de este plano le damos una posición a cada uno de los individuos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre los gráficos o sobre las instrucciones que ven acá, pueden hacerla a través del chat y iremos contestando. Ok, como pueden ver a mano izquierda tenemos el código para hacer el gráfico utilizando el paquete Graphics. Como ven, es una instrucción muy sencilla que vamos a ver cómo se descompone. Ok, tenemos la función plot, con la que muchos de ustedes ya han trabajado. Tenemos la coordenada X, que recibe un vector, la coordenada Y,
que también recibe un vector, que equivale a una variable, en este caso la distancia y la velocidad. Esta tabla lo que tiene es la velocidad de algunos vehículos y la distancia necesaria para que estos puedan frenar. Disculpen. Ok, entonces pasamos como coordenadas el vector de distancias y como coordenadas el vector de velocidades. Es importante tener claro que ambos vectores tienen que tener el mismo largo para que el gráfico se pueda realizar. Eso quiere decir que para cada coordenada en X tiene que necesariamente haber una coordenada en Y. Y en este caso tenemos como resultado un gráfico muy sencillo, bastante sencillo. Pienso que es el gráfico más básico que podemos realizar en R. Y por otro lado tenemos cómo realizar el gráfico utilizando el paquete ggplot. Una de las ventajas del paquete ggplot no es solamente la estética, que como vemos está un poco más cuidada, sino que en algunos gráficos en específico es más sencillo hacerlo con esta herramienta. Pero esta herramienta funciona un poco diferente. Esta herramienta funciona por capas, en la que primero vamos a pasarle, por decirles de alguna manera, los datos. En este caso, ok, pregunta Bernie, ¿cómo colocarle un título al gráfico? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Vamos a ver acá, ggplot, pasamos los datos al gráfico y después decimos cuál es la variable que va a ir en X y cuál es la variable que va a ir en Y. Como vemos, a diferencia de el otro, en el que le paso el vector de datos, en este caso, le digo cuál es el nombre de la tabla que voy a usar y cuáles son los nombres de las variables. Acá lo pasamos de forma directa y acá tenemos que indicar la tabla y las variables. En el caso de ggplot, después tenemos que agregar la capa que nos dice cómo vamos a representar esos datos. Entonces, en este caso vamos a decirle que vamos a hacer un geoPoint, que lo que significa es que vamos a hacer justamente es representar el dato como un punto. Y como último, vamos a agregarle un tema, que esto es una de las cosas agradables que tiene ggplot, que nos permite de forma muy sencilla y con solo una instrucción cambiar el aspecto de nuestro gráfico. Vamos a ver que con ggplot se pueden hacer gráficos muy agradables, pero no hay que olvidar que es importante el aprender a dominar el paquete graphics, porque en algunos problemas o en algunos casos es mucho más sencillo que utilizar ggplot. Ok, Ronald pregunta algo que es muy, muy importante tener presente, y es que una diferencia importante entre graphics y ggplot es que graphics, si queremos agregar componentes a nuestro gráfico, vamos a ir ejecutando una serie de funciones, más adelante los vamos a ver, para dibujar encima de nuestro gráfico más componentes. La diferencia con ggplot es que ggplot lo que es, por decirlo así, una sucesión de funciones que se tienen que unir con el operador más. ¿Qué es lo que significa este operador más? Que yo voy a ir agregando capas, ese es el término correcto en este caso, a nuestro gráfico. Entonces, en este caso tenemos la capa de datos, que sería esta instrucción de acá que estoy seleccionando en este momento. Nuestra segunda sería la gráfica de las formas, o sea, cómo se va a dibujar mi dato. Y la última sería una capa más estética que me dice cómo se va a ver. Color de fondo, el color de las líneas, el color de los puntos. Ya una cosa más estética, pero que es, por decirlo así, más superficial del gráfico. Que entonces vamos a adelantarnos aquí un poco y vemos, como digo, cualquier duda que tengan pueden consultarlo en el gráfico, eso enriquece mucho la clase.
vemos cómo Ronald pregunta algo sobre que si la segunda capa siempre define el tipo de gráfico. No necesariamente, puede ser la tercera, puede ser la cuarta. No hay un orden específico porque él al final va a procesar todo para devolver el gráfico. ¿Okay? Entonces vamos a ver Bernie nos pregunta cuántas capas es posible agregar en el caso de ggplot. Muchísimas capas. Vamos a ver que cada capa es, por decirlo de alguna manera, una transformación que le hacemos al gráfico. Y al menos ggplot nos permite, y por eso es un paquete muy, muy importante de utilizar, nos permite modificar muy a detalle nuestros gráficos. Entonces a veces hay que usar 5, 6, 7, 20 capas para que el gráfico termine siendo exactamente como nosotros queremos visualizar. Entonces pasamos de este ejemplo muy sencillo en el que podemos ver, tenemos en el caso de graphics una sola línea de código, y en el caso de ggplot 3, pero es más por el hecho de que es una cadena, a un ejemplo un poquito más complejo, pero que no se preocupen, sigue siendo bastante sencillo, que es el siguiente. Vamos a colocarlo acá. Entonces vamos a ver que en este caso tenemos nuestro gráfico con un título, una etiqueta para el eje X, una etiqueta para el eje Y. Nuestros puntos son de un color en específico y además agregamos acá una línea recta que suele ser muy útil en los gráficos de dispersión, que es la recta de mejor ajuste. ¿Qué nos dice esta recta? Nos dice la tendencia de los datos, o sea, hacia dónde van para poder analizar. Entonces, en este caso podemos ver que a mayor velocidad, mayor es la distancia necesaria para frenar. Entonces, ¿cómo se hizo este gráfico? En la parte del paquete graphics. Vamos a irnos un poco al código. Y vamos a ver. Iniciamos igual que con el gráfico anterior. Pasamos un vector con las distancias, un vector con las velocidades. A un parámetro que se llama main, le pasamos cuál es entre comillas, el texto que va a ir en el título. En xlab, la etiqueta para el eje X. En ylab, la etiqueta para el eje Y. Esta es una instrucción que nos permite limitar de dónde hasta dónde va a ser el eje X y el eje Y de nuestro gráfico. En este caso vamos a ver que nuestro gráfico en el eje X va a ir desde 0 hasta 120, como lo vemos en el gráfico. Y en el eje Y va a ir desde 4 hasta 25. ¿Por qué se hace esto? Porque a veces se quiere tal vez hacer una especie de zoom del gráfico para ajustarlo más a los bordes, que no quede espacio. O queremos, por lo contrario, queremos agregar espacio porque tal vez vamos a dibujar algo por encima de este gráfico y necesitamos espacio. Entonces le definimos cuál va a ser el rango que se va a dibujar en X y Y. Acá en col lo que decimos es cuál va a ser el color de los puntos. Aquí en PSH decimos el tipo de punto que va a ser, en este caso en 19, que es este punto que tiene un color de fondo, a diferencia de este otro punto, que es un punto que, por decirlo así, solamente tiene un borde, pero no tiene un color de fondo. Después vamos a indicar acá cuál va a ser el tamaño del título. Es importante tener presente que esto no es el equivalente, como lo han preguntado en muchas ocasiones, al tamaño de fuente, como estamos acostumbrados en Word, por ejemplo, que, por ejemplo, casi siempre se pide que sea, por ejemplo,
Time New Roman 12 o Arial 12. Esto no es un tamaño de fuente, sino que es un tamaño porcentual. Digamos que R tiene un tamaño por defecto para el título. Y si yo le digo que sea el punto 95, lo que estoy haciendo es hacer el título un poco más pequeño. Lo que quiere decir es que el título va a ser un 5% más pequeño que lo que R pondría por defecto. Eso sobre todo cuando vemos que ese título es algo largo. Entonces esto nos ayuda a cortar reducir el tamaño para que no se salga de los bordes. Después definimos cuál va a ser el tamaño de los axis, que son las etiquetas de acá, los números, perdón, de acá de los bordes. Y definimos cuál va a ser el tamaño de las etiquetas. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta sobre el código de este gráfico? Es importante que esto quede claro porque la mecánica se va a seguir repitiendo a lo largo de los demás gráficos. Como los valores de los parámetros van a ser exactamente lo mismo para gran parte de los otros gráficos. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta? Ok, sí, es cierto, tiene mucha razón Julio, que es una pregunta muy importante, es ¿y de dónde salió esta línea? Muchas gracias, Julio. Ok, como decíamos, una de las diferencias entre ggplot y graphics es que a ggplot le agregamos componentes con el símbolo de más, mientras que graphics agregamos componentes ejecutando otras funciones que van a dibujar encima de nuestro gráfico. Entonces, podemos verlo de la siguiente manera. La función plot va a ser el gráfico, el título, los puntos, los colores de los puntos, pero para generar esta línea, para dibujar esta línea encima, vamos a utilizar esta función que es addLine. Ahora, ¿qué le vamos a pasar a esta función? Normalmente esta función addLine, lo que le pasamos es un modelo de regresión lineal que nos va a determinar cuál es la recta de mejor ajuste para estos datos. ¿Okay? No es necesario que entiendan esto de acá, solo sepan que esta función addLine nos sirve para dibujar una línea. Vamos a ver qué preguntan en el chat. Ok, preguntan en el chat los parámetros de este addLine. Okay, hay dos cosas que es importante recordar cuando hacemos el paquete graphics, que es que tenemos tipos de puntos y tenemos tipos de líneas. Entonces, en este caso, la línea número 3, acá ustedes pueden jugar cambiando este número por otros números, es una línea recta sin espacios. También podemos poner líneas que son punteadas. Entonces, acá lo que vamos a decir es, no, disculpen, acá lo que vamos a decir es el ancho de la línea. Originalmente esta línea es mucho más delgada, pero para que el gráfico se pareciera mucho más al de ggplot, entonces decimos que la línea es de tamaño 3. Ok, Ronald, no sé si se contesta tu pregunta. Acá definimos el color de la línea y acá definimos el tamaño, el grosor de la línea. Ok, entonces vamos a pasar al caso de ggplot. Vamos a ver acá, vamos a ver que es menos código, se ve tal vez un poco extenso por el hecho de los comentarios, pero tal vez en este caso es menos código. Como dijimos anteriormente, hacemos una capa que va a ser la capa de los datos, en este caso, el nombre del data frame que vamos a usar, la variable que va a ir en X, la variable que va a ir en Y, vamos a agregar nuestra capa de puntos, y vamos aquí a definir el color que van a tener los puntos.
¿Ok? Cada una de estas capas es independiente y entonces a cada una podemos agregar colores diferentes o características diferentes. ¿Ok? Entonces acá agregamos una capa de puntos de color rojo y aquí agregamos esta línea a la que le vamos a decir que nos haga una línea para los puntos de un modelo lineal de color rojo también. Ok, acá podemos usar color, podemos usar col. Y después acá vamos a definir otra capa que va a ser la capa de las etiquetas. Ok, entonces en este caso vamos a definir labs, que labs en ggplot son todos los títulos de nuestro gráfico. Y vamos a definir que el título va a ser este texto de acá. La etiqueta para el eje X va a ser esta. La etiqueta para el eje Y va a ser esta. Después vamos a definir que el tema que va a usar, o sea, el aspecto que va a tener, va a ser este tema, que es el tema mínimo, que hace bastante limpio y gráfico. Y por último tenemos la opción de hacer cambios manuales en nuestro gráfico con la capa Theme, que son unos aspectos más de cómo se ve el gráfico, más estéticos, en donde vamos a definir que el plot title, o sea, el título de nuestro gráfico es un elemento de texto que va a tener de tamaño 12. En este caso, este 12 sí es un tamaño de fuente. Y el horizontal just o ajuste horizontal, que lo vamos a colocar en punto 5 para que el título se centre en el gráfico. Normalmente el título se encuentra inclinado hacia el lado izquierdo, pero nosotros podemos o tirarlo hacia el lado derecho o colocarlo en el centro. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta hasta el momento sobre lo que hemos visto? Como digo, es importante desde los primeros gráficos aclarar dudas porque la mecánica se repite. Entonces, si en este momento tienen una duda, es probable que la duda siga a lo largo de los demás gráficos. Ok, tenemos dos preguntas, una de Tatiana y otra de Rolando. Ok, y las dos están, las dos se parecen bastante. Vamos a contestar esta de Rolando, que Rolando nos pregunta ¿qué le dice a esta función dónde tiene que cortar esta recta? Ok, en realidad a esta recta no le damos en sí un punto, sino que le damos, por decirlo así, la pendiente que va a tener. Entonces ella proyecta la recta a lo largo de todo el gráfico. Que por cierto, eso nos lo devuelve el modelo lineal que estamos corriendo acá. Y en este otro caso, Tatiana nos pregunta, en el caso de esta capa que nos va a hacer la línea, ¿qué significa este SE? Ok, este SE lo que significa es Standard Error, y lo que estamos diciendo es que no nos grafique algo que se suele también agregar a esta línea, que es el error estándar de nuestra recta. Entonces, para tal vez visualizarlo mejor, vamos a venir al RStudio un momento. Y vamos a correr este código. Ok, vamos a cargar la librería de ggplot. Que es importante aclarar, a pesar de que el paquete se llama ggplot2, cuando nosotros llamamos a la función, escribimos solamente ggplot. No agregamos el 2 porque eso va a generar un error.
Vamos a borrar todo esto acá. Y vamos a hacer este espacio un poco más grande. Ok, entonces podemos ver que este gráfico es idéntico al que vemos en la presentación. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, venimos acá y en lugar de false colocamos true? A la hora de correr este gráfico, vamos a ver que además de la recta, él nos agrega este sombreado que lo que nos define es el error de esta recta de regresión. Que no sé, Tatiana, si eso contesta tu duda. Revisando la presentación. Ok, entonces, como comenté, cualquier duda a través del chat estamos contestando porque se va a repetir mucho a esto a lo largo de los gráficos. Ok, entonces vimos el gráfico de dispersión, que como dijimos, está pensado para ver cómo se comportan dos variables numéricas. Por ejemplo, en este caso podemos ver que si una crece, la otra también, que cómo se correlacionan estas variables. Vamos a ver, tengo una pregunta en el foro, un momento para agregarla. Ok, Mary, en el caso de lo que nos preguntas, de momento no te tengo una respuesta, pero voy a estar comentando en el foro y cómo se puede hacer esto. Okay. Mary nos pregunta cómo podemos aquí en lugar de una regresión lineal hacer una cuadrática. Ok, entonces, para los que tengan dudas sobre esto, acá tenemos esta ilustración en donde tenemos todos los parámetros que utilizamos para este gráfico y una línea que nos dice exactamente qué lugar del gráfico afecta a ese parámetro. Esto nos da una visión bastante interesante. Como veamos, define el texto del título, el tamaño del título, las etiquetas de acá, los puntos, el color, el tipo. Entonces en esto podemos ver cómo se comportan. Otro ejemplo muy interesante es este de acá, que aunque pueda parecer bastante errático, nos ayuda a entender cómo el paquete graphics va, por decirlo así, dibujando un componente por encima de otro. Y para eso vamos a venir acá, copiar el código y vamos a ejecutar instrucción por instrucción, que es lo que les recomiendo a la hora de practicar y querer entender cómo se comportan las funciones. Ahora, para poder borrar un gráfico, en este caso le damos acá en este símbolo de una escobita y le damos en Yes para que nos despeje el área del gráfico. Ok, en este caso vamos a ejecutar instrucción por instrucción. Vamos a ver esta primera instrucción de plot. Lo que va a hacer es una serie de puntos. Vemos que no nos pone ni eje X, ni eje Y, ni fondo. Esto se debe a que este parámetro de acá, access, lo colocamos en false, que significa que solamente va a dibujar el punto, no va a dibujar los axis, ni X ni Y. Vamos a agregar acá un polígono, que en este caso le vamos a agregar la serie de puntos que va a generar el polígono. Ok, entonces nosotros estaríamos dando
por decirlo de alguna manera, estos puntos, estos vértices, y él se encargaría de rellenarlos y unirlos. Vamos a hacer una serie de puntos, pues vamos a hacer otra serie de puntos en otro color y con otro símbolo, que esto es importante. Vamos a ver que en este caso estamos diciendo que en lugar de un punto vamos a pintar un símbolo de más. Vamos aquí a agregar una línea que, como les comentaba anteriormente, podemos hacer líneas rectas que sean, esto se dice que la línea es sólida porque no tiene esta especie de espacios. Vamos a agregar en este caso textos. Vamos a agregar una línea. Vamos a agregar un título. Ahora sí vamos a agregar los axes. Y vamos a agregar una leyenda. Una leyenda es algo que no hemos visto hasta ahora, que lo que hace es decirnos qué significa qué cosa dentro del gráfico. Entonces en este caso vamos a agregar acá una pequeña leyenda que nos diría en este caso qué significa la línea roja, qué significa la línea verde punteada y la línea azul. No existe en nuestro gráfico, pero en caso que existiera, podemos agregar este pequeño recuadro que nos va a dar mayor información y nos va a ayudar a entender el gráfico. O sea, una pregunta acá en el foro, dice Bernie, ¿cómo se le pone la etiqueta de valor que tiene cada punto? Ok, Bernie, no sé si te refieras a... Ok, Bernie, que me comenta un compañero que tiene problemas para ver el código. ¿Alguien más tiene problemas para poder leerlo? No sé, Roland, si te refieres a correr esto de la izquierda. Ok. Ah, ok, entiendo. Listo. Ok, como les digo, les recomiendo muchísimo el ejecutar cada una de las instrucciones. Vamos a ver, en este caso pregunta Roland, ¿qué significa este 8,3? Bueno, en este caso no es un número con decimales, sino son dos números enteros que son las coordenadas de dónde vamos a dibujar esta leyenda. Ok, entonces vamos a dibujarla en el eje X en 8 y en el eje Y en 3. Y ese punto que estamos definiendo aquí es donde se va a colocar el punto superior izquierdo de la leyenda. Entonces vemos que en este caso se coloca acá y a partir de ahí se dibuja. Ok, pero estas sí son las coordenadas X y Y de donde vamos a dibujar la leyenda. Ok, regresamos a la presentación. Y vamos a ver acá otro ejemplo de gráfico de expresión un poco más complejo. Acá vienen instrucciones que les recomiendo leer, como digo, ejecutar una por una. Y es un gráfico como este. Un gráfico como este en el que tenemos los datos de la tabla iris, una tabla muy utilizada, en el que tenemos el largo y el ancho. Vamos a verlo acá en la tabla, en donde podemos ver
el largo y el ancho del pétalo y el sépalo para diversas variedades de flores. Okay, entonces lo que vamos a graficar es, en este caso, si mal no recuerdo, es el largo del pétalo y el largo del sépalo, pero en este gráfico tenemos una característica especial, y es que no todos nuestros individuos son de la misma clase. A pesar de que todos son flores, existen 3 especies diferentes dentro de la tabla. Entonces, sí vale la pena el representar de alguna forma cada una de las especies dentro del gráfico para ver si estas tienen comportamientos distintos. Okay, entonces, en este caso, por eso es que utilizamos 3 colores diferentes, una para las setosas, otra para las versicolor y otro para las virgínicas, que nos ayuda a distinguir y podemos solamente con esto hacer pequeñas observaciones, como que por ejemplo la setosa suele tener un pétalo y un sépalo más pequeños que las demás especies, mucho más pequeños, que la versicolor y la virgínica tienden a confundirse un poco, pero que si el tamaño del sépalo y el pétalo crece, podríamos decir que esa especie es versicolor. Vamos a ver que la virgínica, la versicolor avanza hasta cierto punto, pero esta suele tener valores más altos. Y vamos a ver cómo hacer también este gráfico con ggplot. Okay, entonces en este caso tenemos el gráfico. Vamos a ver un gráfico bastante limpio, igual con sus rectas de regresión, solamente que en este caso recortadas, y un color en específico para cada grupo. Okay, acá pueden revisar el código para que vean cuáles fueron las instrucciones que se utilizaron. La mecánica es la misma que vimos anteriormente. Okay, en este caso vamos a saltar a otro gráfico. Bueno, antes de saltar a este, ¿alguna duda, alguna consulta? Ok. Acá tenemos un segundo gráfico que es bastante interesante, que se conoce como el gráfico de burbujas. El gráfico de burbujas es, por decirlo así, una extensión del gráfico de dispersión en el que vamos a poder representar 3 variables. Ok, en este caso tenemos que trabajar con 2 variables, una para el eje X y otra para el eje Y, pero en este caso en especial vamos a representar una tercera variable utilizando el tamaño del punto que estamos graficando. Existen muchas maneras de abordar problemas multivariados. Uno es jugando con las coordenadas, agregamos X, Y y agregamos Z, tenemos un gráfico en 3 dimensiones, pero en muchas ocasiones el gráfico de 3 dimensiones es difícil de interpretar, depende del ángulo que le demos al gráfico y todo esto. Y entonces esta opción nos ayuda a representar en 2 dimensiones una tercera dimensión o una tercera variable que nos ayuda a entender mejor el problema. Ok, ¿en dónde suelen ser útiles estos gráficos? Por ejemplo, en problemas en donde usando solamente esas 2 variables pueda quedar muy subjetiva la interpretación de los resultados. Entonces imaginémonos esta pequeña tabla que tenemos acá, en donde tenemos tiendas de zapatos, tenemos la cantidad de visitantes, la cantidad de ventas y el porcentaje de éxito. ¿Qué entendemos como el porcentaje de éxito? Es la cantidad de visitantes que realizaron una venta. Ok, entonces vamos a realizar este gráfico utilizando ggplot. Vamos a verlo acá. 。
¿ok? En donde en el eje X tenemos la cantidad de visitantes y en el eje Y tenemos el porcentaje de éxito. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos decir solamente con esta información? Pues podemos decir que los lugares que tienen menos visitantes tienen un porcentaje de éxito mucho mayor. ¿Ok? Ahora, ¿qué sería también importante ver? Que, por ejemplo, esto nos daría la falsa impresión tal vez de que la sucursal de Liberia, que para los que nos acompañan de otros lugares de Latinoamérica, es un lugar de Costa Rica, que es una zona más alejada del centro, al tener un porcentaje de éxito mayor, sea mejor tienda o los vendedores sean mejores, pero para evitar que se dé esta interpretación, lo que vamos a hacer en este caso es, además de esto, graficar la cantidad de visitantes que tuvo la tienda, en donde ahora sí podemos ver que además que estas tiendas que tienen menos ventas tuvieron también muchos menos visitantes con respecto a las tiendas que tal vez tienen un nivel de ventas más, un porcentaje de éxito más bajo, pero que al negocio le representan muchísimas más ganancias que estas tiendas más pequeñas que tienen niveles de porcentajes de ventas tal vez más altos o porcentajes de éxito. Entonces, en esto nos viene a ayudar el modificar el tamaño de los puntos, porque nos ayuda también en este caso, tener acceso a esta tercera variable que nos puede ayudar a explicar un problema. Ok, como les digo, acá se encuentra el código en ggplot para poder realizar este gráfico. ¿Alguna duda o alguna consulta que tengan? Ok, entonces vamos a... Ok, pregunta Roberto acerca de este gráfico, sí. Se va a estar actualizando este gráfico, la mecánica sigue siendo la misma, cambió un poco el gráfico, pero sí se les va a estar actualizando a la versión que tiene este gráfico en específico. Ok, vamos a saltar a este otro gráfico, que se conocen como gráficos de dispersión. Estos gráficos son especialmente útiles cuando tenemos problemas como por ejemplo el que veíamos anteriormente de iris, en el que tenemos varias especies o varios grupos, muchas variables y queremos ver cómo se comportan los grupos dependiendo de cuáles son las variables que yo observo. Entonces podemos ver un gráfico como este, que nos permite identificar con colores a las diferentes especies. Esto podría perfectamente tratarse de grupos de clientes, podría perfectamente tratarse del grupo de las transacciones fraudulentas y las que no lo son, y cómo éstas se comportan dependiendo de la variable que esté analizando. Entonces, en este caso, si yo utilizo para ver el problema la variable largo del sépalo y ancho del sépalo, en donde se cruzan estas dos variables, sería, por decirlo así, el punto de vista que estoy viendo del problema. Y es lo que comentaba al inicio. Dependiendo de las variables que yo seleccione para representar el problema,
estoy viendo un ángulo del problema. Por eso en muchas ocasiones es necesario abordarlo desde diferentes puntos para tener una visión más completa de cómo se comportan los datos. Y en esto nos ayuda mucho este tipo de gráficos. Podemos ver que el comportamiento de cómo se agrupan las especies varía mucho dependiendo de cuáles son las variables que se seleccionan. Esto nos ayudaría también, para todos aquellos que vienen del curso de predictivos, nos ayudaría también a determinar cuáles variables son potencialmente buenas predictoras. En este caso podríamos decir que, por ejemplo, la variable largo del pétalo y largo del sépalo separa mejor las clases que, por ejemplo, largo del sépalo y ancho del sépalo. Pero podemos ver acá se confunden muchísimo más las clases. En el caso de la especie versicolor y la especie virgínica, que en este caso, en el que podemos ver que las clases se separan muchísimo mejor. Y acá también tenemos el código para hacer este gráfico con ggplot. Vemos que además de los puntos, acá en la diagonal, que es un espacio que se suele desperdiciar porque es donde cortan la variable consigo misma, podemos ver el gráfico de densidad de las tres clases. Un gráfico bastante bonito. Pregunta Rolando que... la pregunta que hace Rolando es muy importante acá. Y nos pregunta, vamos a venirnos acá tal vez a un gráfico que tenga esta instrucción. Vamos a ver, por ejemplo, esta de acá. Y es los colores que vamos a seleccionar. ggplot por defecto nos asigna colores para los puntos cuando le decimos que lo haga, pero nosotros podemos modificar qué colores van a ver. Y para esto hay una opción muy interesante que es esta de acá. Y es que existen una serie de paletas de colores que podemos acceder modificando este parámetro de acá. En este caso el set 2 de colores sería este. Anteriormente usé el set 1, está el set 2, el set 3, el set 4, que son paletas de colores que nos ayudan a que nuestro gráfico sea un poco más estético. En este caso, estos colores son del set 1. Entonces, ¿alguna duda que tengan o una consulta sobre la mecánica de este gráfico? ¿Cómo se interpreta? Entonces, continuamos. Llegamos a un gráfico que es un clásico. Se utiliza gran parte del tiempo, que es el gráfico de barras, que este gráfico nos ayuda muchísimo cuando tenemos que representar proporciones, tenemos que trabajar con una variable categórica y una numérica. Como podemos ver en este caso, estamos utilizando una tabla que ya habíamos utilizado antes, que es la tabla de calificaciones de estudiantes, en el que tenemos en el eje X el nombre del estudiante y en el eje Y la nota que estos tienen en matemáticas. Algo que es muy importante y que es mucho más fácil hacerlo en ggplot que en R normal es el que tenemos que recordar que en muchas ocasiones cuando leemos un gráfico seguimos las mismas mecánicas que cuando leemos un texto. Casi siempre hacemos un barrido de la vista de izquierda a derecha. Entonces, si ordenamos las barras, esto nos va a ayudar a poder entender el gráfico en poco tiempo sin tener que estar recorriendo constantemente el gráfico
para ver quién está por encima de quién está por debajo de quién. Entonces, el que las barras estén ordenadas es de gran ayuda para poder interpretar el gráfico. Ahora, existen otros tipos de gráfico de barra que nos permiten abordar de forma diferente el problema. Hay algo que hay que tener presente, es que en muchas ocasiones los datos que tenemos no nos sirven para hacer la gráfica que queremos hacer. En muchas ocasiones, para poder hacer la gráfica que queremos, nos va a tocar aplicar algunas transformaciones a los datos. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo que les recomiendo que lo corran. No lo vamos a explicar a detalle acá, pero sí quería que lo tuvieran presente para que después ustedes lo puedan investigar, después ustedes lo puedan correr. En donde, por ejemplo, transformamos esta tabla, que es, por decirlo de alguna manera, ancha, en una tabla a lo largo. Esta tabla sigue acá mucho más, solo mostramos las primeras filas. Ahora, ¿qué nos permite esto? Que, por ejemplo, que lo que antes eran variables independientes, ahora están todas guardadas en una sola, y nos permite, por ejemplo, hacer gráficos como este, en el que tenemos estudiantes con el eje Y y en el eje X, perdón, y en el eje Y tenemos el rendimiento en cada una de las 5 materias que se evaluaron. Ahora, ¿qué pasa con este gráfico? Que este gráfico es un poco, por decirlo, pesado de leer. Vemos que ya hay varias barras, que ya se puede confundir, que no se tiene una visión rápida del gráfico. Entonces ggplot nos facilita la opción de hacer lo que se conoce como Facet. ¿Qué es esto? Que le vamos a decir que aplique un gráfico dependiendo de una condición que le demos. Entonces podemos ver que en este caso le estamos diciendo que aplique un gráfico dependiendo del estudiante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a realizar un gráfico, como el que vemos acá, para cada uno de los estudiantes. Entonces podemos ver que en cada recuadro tenemos un estudiante, lo que nos da un gráfico que es mucho más liviano de leer y tal vez nos ayude mejor que el anterior a entender el problema. Ok, vamos a seguir con el siguiente gráfico. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta sobre este tipo de gráficos? ¿Cómo se interpretan? Ok, vamos a saltar al siguiente gráfico, que también es un gráfico bastante clásico. Disculpe un momento. Listo. Nos pregunta Rolando a través del chat, ¿cuál es la instrucción de código que utilizamos para que esto pase de este gráfico a este gráfico de acá? Ok, en este caso lo que utilizamos es esa instrucción de acá, que se llama FacetWrap, y le decimos que lo aplique para cada X. ¿Qué es lo que sucede acá? Que la variable en donde se encuentran almacenados los nombres de los estudiantes, en este caso se llama X. Ok, si la variable se llama estudiantes, entonces en lugar de ese X sería estudiantes. Si la variable se llamara, por ejemplo, calificación o materia, entonces eso variaría por el nombre de la variable que queremos hacer.
Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Hacer un mini gráfico siguiendo todas las instrucciones, pero para cada uno de los individuos que hay en X, en este caso para cada uno de los estudiantes. Disculpen, para cada una de las categorías que hay en X. No sé, compañeros, si eso contesta su duda. Como les digo, cuando estén ejecutando el código, que les recomiendo ejecutar uno por uno todos los gráficos, van a surgir muchas dudas. ¿Qué hace esta instrucción? ¿Qué hace esto? ¿Cómo cambio este color? ¿Cómo cambio este título? Intento hacer este gráfico y no me funciona. Todas esas dudas, colóquenlas por favor en el foro. Eso les ayuda a ustedes a entender, les ayuda a sus compañeros a entender y nos ayuda mucho a nosotros a nosotros para saber cómo mejorar también, para abordar cada vez más en las clases más las dudas que ustedes frecuentemente tienen. Nos pregunta Bernie a través de el chat cómo hacer gráficos de mapas. Sí, Bernie, la visualización, en este caso en geográfica, es todo un tema. No lo abordamos en esta semana, pero en el foro les estaré colocando instrucciones para hacerlo de forma, por decirlo de alguna manera, bastante sencilla. Es un tema que se aborda muchísimo más en el curso de visualización de datos. Como les dije, es un tema bastante amplio que en esta semana no da tiempo para poder abordarlo, pero que sí les estaré dejando por ahí un par de instrucciones con el que podemos hacer un par de mapas básicos para que se lleven la idea. Como les digo, la idea del curso es que en cada semana les demos bases para que ustedes después puedan enfrentarse a problemas. En este caso queremos mostrarles cuáles son las opciones, cómo hacerlos, gráficos sencillos, gráficos un poco más complejos, para que después ustedes puedan, corriendo instrucciones, aprender cómo funcionan y seguir trabajando. Ok, entonces regresamos a un gráfico, un clásico, que es el gráfico de pastel. Como muchos de ustedes habrán trabajado con este tipo de gráficos, el gráfico de pastel nos ayuda a visualizar proporciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué proporción de mis clientes están yendo y cuáles están quedando? ¿Cuántas observaciones de mi tabla son de alguna categoría o de otra categoría? Y para esto utilizamos el paquete Graphics con una función muy fácil de usar que se llama Pie. En este caso vamos a ver que tenemos grupos que son el conteo de, por ejemplo, en este caso vamos a ver que tenemos categorías A, B, C, D. Vamos a ver A, B, C, D y F. Y tenemos en este variable grupos cuántos hay en A, cuántos hay en B, cuántos hay en C. Esto perfectamente puede ser proporciones, 18, 30, 32. En este caso no lo son, es un conteo. Entonces solamente pasamos el vector con las cantidades, el vector con las etiquetas y el vector con los colores que vamos a utilizar. En este caso, para que se puedan diferenciar, vamos a utilizar una paleta de colores azules. Para lo que utilizamos esta instrucción, viewPal, le decimos la cantidad de colores que vamos a querer y la paleta que vamos a usar, en este caso, de tonos azules, y tenemos como resultado este gráfico. Ok, pregunta Rolando que si este es un paquete diferente de plot o de ggplot. No, en este caso la función pie es, por decirlo así, un hijo de la función plot. En el fondo ya corre la función plot, que pertenecen también las dos al paquete graphics, que es el paquete básico de R.
Este tipo de gráfico viene por defecto con R, no hay que instalar ningún paquete, lo que nos da una ventaja y también por lo sencillo que es de usar. Para los que tengan la curiosidad cómo hacer un gráfico de pastel en ggplot, es un poco más complejo. No existe la instrucción directa para hacer un gráfico de pastel en ggplot. En ggplot se entiende por la filosofía que siguen ellos que un gráfico de pastel como este es una transformación de un gráfico de barras. Entonces, por eso en este caso preferimos ejemplificarlo con el paquete graphics, porque la idea es que ustedes puedan entender y aplicar el gráfico sin tener que preocuparse por cosas internas del paquete. Ok, entonces en este otro caso vamos a ver un ejemplo en el que vamos a tomar de forma aleatoria 75 individuos de la tabla iris. Vamos a aplicar el comando table, que me va a decir cuántos hay en cada uno de estos grupos. Vamos a ordenarlos de forma decreciente y vamos a calcular la proporción y lo vamos a multiplicar, lo vamos a redondear y a multiplicar por 100. Entonces, ¿qué sabemos acá? Que el 37% son setosos, virgínica y versicolor. Ok, entonces, y acá lo que hacemos con este paste 0 es hacer una cadena de textos en el que agregamos este símbolo para, a la hora de hacer las etiquetas, esto sea, que sea un poco más agradable. Entonces podemos ver que como resultado, después de correr el código, tenemos un gráfico como este, bastante bonito, bastante sencillo de ver, y como les digo, sin necesidad de instalar ningún paquete. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Ok. Vamos a saltar entonces a otro tipo de gráfico, que es el gráfico de tipo histograma. Se suele confundir con el gráfico normal de barras, porque en sí el histograma es un gráfico de barras, solamente que el objetivo del histograma es representar la distribución de una variable. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo acá. En el caso de esta variable, lo que nos quiere decir es que 6 de los individuos de la tabla tienen valores entre 10 y 15 para esta variable, 12 entre 15 y 20, 8 entre 20 y 25, 2 entre 25 y 30 y aproximadamente 4 entre 30 y 35. Entonces vamos a ver cómo no tenemos, a diferencia del gráfico de barras, no estamos, por decirlo así, cruzando dos variables, sino que estamos analizando una variable por sí misma. En este caso, esta variable, estamos viendo cómo se distribuye esta variable. Esto es importante en análisis exploratorio o en análisis predictivo, saber si nuestros datos están sesgados hacia algún lado en específico. Acá igual tenemos las instrucciones con la función ist, que también es del paquete graphics, no hay que instalar nada, R la incluye, que nos permite hacer estos gráficos bastante agradables. Entonces podemos ver acá también una pequeña interpretación de cómo se lee el gráfico. Y podemos ver acá también otra opción que tenemos que suele ser muy útil, que agregamos con el comando lines, que dibuja líneas encima de nuestro gráfico hecho con plot, en donde podemos agregar la densidad de los datos
la densidad de nuestros datos, en este caso en un color, vamos a ver, ¿qué color es este? Ok. En este caso vemos la densidad de nuestros datos en una especie de color naranja y podemos ver si nuestros datos siguieran una distribución normal, cuál sería la curva que esto sigue. ¿Para qué es útil esto? Dirán ustedes, bueno, en muchos casos, sobre todo cuando llegan a trabajar con series de tiempo, muchos de los métodos predictivos parten de la hipótesis de que los datos siguen una distribución normal. O en este caso, los residuos de los datos siguen una distribución normal. Entonces, un gráfico de estos nos ayuda de forma muy sencilla a poder decir si esta hipótesis se cumple o no y si es posible que esos modelos den buenos resultados en mis datos. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? Ok, entonces continuamos. Ok, vamos a llegar a otro gráfico también muy clásico, pero que en este caso en específico es importante el saber cómo funcionan. Como dije anteriormente, en muchas ocasiones se toma a la ligera en la tarea de hacer los gráficos y se hace una selección desafortunada del tipo de gráfico que vamos a usar, porque tal vez no se entiende la mecánica de cómo funciona el gráfico. Entonces, y uno que pasa con mucha frecuencia es el box plot. ¿Okay? Un box plot, o también en español se le conoce como de cajas y bigotes, gráfico de cajas y bigotes, lo que nos ayuda es entender cómo se distribuye una variable, identificar lo que se conoce como datos atípicos. ¿Qué son datos atípicos? Son datos extraños, datos que se alejan demasiado de la corriente principal de los datos y que pueden deberse a un error de tipado, que alguien se equivocó, que por ejemplo se colocó el dato en otra escala. Digamos que una encuesta se estaba haciendo una pregunta en metros y de repente alguien la contestó en centímetros. Entonces ese dato es atípico porque corresponde a otra escala muchísimo más grande. ¿Okay? Y este gráfico lo realizamos con la instrucción boxplot. ¿Okay? También no hay que instalar nada, viene con el paquete graphics y nos permite también hacer estos gráficos bastante interesantes. Entonces, en este caso, vamos a decir que lo aplique a todas las variables de iris, seleccionando las columnas de la 1 a la 4. Recordemos que en el problema de iris, en la quinta variable tenemos las etiquetas, entonces no la vamos a tomar en cuenta porque necesitamos variables numéricas. Y generamos este gráfico. Ok, acá tenemos el mismo gráfico. A veces cuando tenemos nombres de variables largos o queremos tener más espacio para que se puedan, por ejemplo, ver las distancias entre estos puntos, vale la pena pues darle la vuelta al gráfico y ver de manera horizontal con este parámetro horizontal igual true, lo que nos permite pues tal vez ver mejor el gráfico. Ahora, ¿cómo se entiende este gráfico? Porque este gráfico parte del creer que nuestros datos o nuestra variable sigue una distribución normal. Entonces, dentro de la caja tendríamos el 50% de nuestros datos. En el centro tendríamos esta línea que lo que nos dice es cuál es la mediana. Okay, entonces eso nos puede decir si nuestros datos están tal vez más sesgados hacia la izquierda, más sesgados hacia la derecha. Vamos a ver que dentro de estos que se conocen como bigotes, tenemos el 24.65%
de los datos de ambos lados, y por lo tanto este pequeño por ciento de estas colas que quedan acá en el gráfico, que viene a ser el 0.07, es lo que consideramos como datos atípicos, datos que se alejan demasiado de nuestra distribución, en donde tenemos el 97% de nuestros datos, para que los podamos considerar como extraños o como tal vez errores en nuestros datos. Ahora, es importante entender que este gráfico de cajas y bigotes es una transformación o una interpretación de esta distribución, porque si nuestros datos no siguen una distribución normal, si no sabemos si nuestros datos siguen una distribución normal, los resultados del boxplot pueden ser engañosos y van a ser equivocados. En muchas ocasiones ese valor no es atípico, simplemente que nuestros datos tienen una distribución extraña y hay un pequeño grupo de nuestros datos que de repente son, por ejemplo, en clientes de tarjetas. Podríamos tener de nuestros 500,000 clientes, podríamos tener 15 privilegiados que tienen un límite de tarjeta muy alto, lo que no significa que son datos atípicos, no los vamos a eliminar de nuestro análisis, sino lo que significa es que son un grupo aparte que, pues, por nuestro fenómeno, pues, resulta que tiene un límite muy alto, pero que no se cometa el error que se comete muchas veces de se corre un boxplot, se ven cuáles son los datos atípicos y se eliminan sin el estudiar por qué esos datos se comportan de esa manera. Pregunta Benny a través del chat, un momento para leer si tengo. Dice Bernie, ¿qué pasa si tiene... Ok, Lucrecia, muchas gracias. Pregunta Bernie, ¿qué pasa si tengo un data frame con 20 o más variables? ¿Cómo se manda a graficar? ¿Hacer 20 gráficos en uno solo? Ok, Bernie, entiendo lo que intentas hacer. Depende del problema, no sé si te parece la idea de que compartas conmigo y con los compañeros el problema en el foro. Ya ahí le estamos dando una respuesta, primero para ver el problema y una forma en la que se pueda solucionar, y segundo para que también a los compañeros puedan ver cómo se resuelve. No sé, Bernie, ¿qué te parece la idea? Bueno, Bernie, muchas gracias. Entonces, si podría subir los datos y ahí nos explicas un poco de qué trata la tabla para tener una mejor idea. Ya estamos publicando la solución. Esa es la idea del foro, no solamente contestar dudas, sino también que compartan ustedes ejemplos que nos pueden ayudar a todos a aprender mucho más. Ok, continuando con los gráficos. Uno muy importante, muy importante para el área exploratoria como para el área predictiva, es lo que se conoce como un core plot o un plot de una matriz de correlaciones. Entonces, en este caso, para eso vamos a necesitar un paquete nuevo que no habíamos utilizado hasta el momento, que se conoce como core plot con doble R. Y como vimos en la clase anterior, calculamos la matriz de correlaciones, omitimos la columna 5 porque esta tiene variables categóricas, y pasando a la matriz de correlaciones sin hacer ninguna modificación a la función, vamos a tener un gráfico como este,
en el que podemos observar cómo el tamaño de los puntos nos representa la correlación, o sea, si la correlación es fuerte o es débil, y el color nos dice si la correlación es positiva o es negativa. En este caso, entre más grande y azul sea el punto, más fuerte y positiva es la correlación, y entre más rojo sea el punto y grande sea el punto, más fuerte y negativa es la correlación. Entonces, para ejemplificarlo, esta variable de acá, entre el largo del sépalo y ancho del sépalo, tenemos una correlación negativa y muy débil. ¿Okay? A diferencia de las demás, obviamente en la diagonal tenemos correlaciones de 1, porque es donde se cruza la variable con sí misma, y podemos representarlos como círculos o, en este caso, como cuadrados, que nos existen también, para quien desea buscarlo, una gran cantidad de formas de representar estas correlaciones. Hay otras que son elipses, hay otras que son gráficos de pastel, muchas formas muy interesantes que nos ayudan a ver este problema. Como digo, esto es útil en problemas de clasificación y en problemas de exploratorios. Y por último, vamos a ver un pequeño ejemplo muy sencillo de qué pasa si queremos tomar varios de los gráficos que hemos visto y fusionarlos en un solo gráfico. Ok, entonces en este caso vamos a ver un ejemplo muy sencillo en el que hacemos en un solo gráfico un histograma, un gráfico de pastel y un gráfico de dispersión, y para esto vamos a utilizar la instrucción layout, en donde le vamos a pasar una pequeña matriz en donde le decimos qué espacios va a ocupar cada uno de los gráficos. Okay, entonces, para poder entender esto, vamos a correr este gráfico, vamos a correr esta matriz para que ustedes puedan ver. Entonces vamos a ver que estamos diciendo que el gráfico número 1 va a ocupar toda la parte superior de nuestra distribución, que el gráfico 2 va a estar en la parte inferior izquierda y nuestro gráfico 3 en la parte inferior derecha. Okay, no sé si se entiende esto que acabo de decir. Esta matriz que le pasamos lo que nos dice es cómo se va a distribuir los datos. Okay, Roland, me consulta que cómo se limpia esta consola de acá. Esto lo puedes hacer con control L. Okay, para todos los que tengan la duda, sé que es muy tedioso trabajar con todo el código ahí. Entonces, presionando control L, eliminamos el código anterior de la consola. Okay, entonces acá definimos en la parte superior, todo va a ser para el gráfico 1, inferior izquierda para el gráfico 2 e inferior derecha para el gráfico 3. Okay, entonces, ¿qué hacemos justo después de definir este layout? Hacemos los gráficos y automáticamente él se va a encargar de acomodarlos en la disposición que nosotros habíamos dicho. Entonces corremos este boxplot, él lo va a colocar a lo largo de la parte superior, como habíamos dicho. Colocamos este título que se va a dibujar para este boxplot, el pie y el gráfico de dispersión. De esta manera podríamos combinar muchos tipos de gráficos, podríamos crear nuestras propias composiciones, lo que hace también más útil el tener en una sola imagen varios gráficos. Entonces, ¿alguna consulta, alguna duda que tengan sobre el contenido que hemos visto hoy? ¿Algo que les interese saber que no se haya visto en esta lección? Cuando ustedes empiecen a investigar sobre estos gráficos, van a encontrar muchísimos más gráficos, muchísimas más opciones de otros paquetes
que existen para hacer gráficos en R. Los invito a que si alguno encuentra alguna interesante que le parece y le parece la idea, la compartan. Me lo comparta lo comparta en el gráfico para que podamos verlo todos los compañeros. Ok, pregunta, vamos a ir pregunta por pregunta. Ok, Dayana, sí, la presentación se va a estar actualizando justo después de terminar la clase. Ok, vamos a ir acá para contestar la pregunta de la compañera. Aquí. Ok, pregunta. Ok, Roberto, sí, la tarea se encuentra ya disponible en el aula virtual. Ok, pregunta Mel, disculpa, tu pregunta estaba relacionada con esto del final. Me preguntas que si se puede colocar un título a cada uno de los gráficos. Sí, en este caso lo haríamos con la función title para colocar el título de los gráficos de acá abajo, cosa que no hice en este caso. Lo que hacemos es ejecutar el title después de cada uno de los gráficos. Entonces, correríamos la función que hace el py y le pondríamos el título con este. Correríamos el plot para hacer el gráfico de dispersión y agregaríamos el título también con title. Ok, Ronald, entonces estaremos revisando apenas termine la clase para actualizarlo. Bueno, entonces con esto estaríamos terminando con la clase del día de hoy. Como les comento, el tema de programación, el tema de visualización y en general todos estos temas requieren tiempo y práctica. También requieren un poco de investigación. Nosotros enseñamos cómo utilizar algunos paquetes, salen paquetes todos los días con opciones diferentes, sobre todo para visualizar datos. Hay muchísimos paquetes y muchas opciones. Entonces también queda en ustedes el buscar nuevas opciones, actualizarse y si lo tienen a bien compartirlas con los compañeros. Entonces sería desearles a todos una buena noche y nos estaremos viendo de hoy en 8.